Qué bueno poder saludarlos y darles la bienvenida a cada uno de ustedes en esta nuestra última clase de Teología de la Consejería. Quiero invitarles para ponernos un tiempo en oración. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos has permitido venir ante ti para buscarte a través de tu palabra. Quieras tú, Señor, guardarnos de ofenderte, de pecar contra ti. Y ayudarnos, Señor, para que cada día nosotros muramos a nosotros mismos y crecer en la fe y en el conocimiento tuyo. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes para bendecir tu nombre y ser edificados en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, los quiero invitar para terminar nuestra clase de hoy y este curso que nos ha permitido meditar en algunas cosas que son fundamentales para cada uno de nosotros. Una de las cosas que es importante para nosotros es entender la teología de la consejería. Nosotros hemos navegado por 4 semanas en las bases teológicas de la consejería. Una de las cosas muy importantes que tenemos que considerar es la relación entre la teología y la consejería. Y es evidente y necesaria. ¿Por qué razón? El papel de la teología es necesario e importante porque mi concepto de Dios determinará nuestro consejo. Nuestro concepto del pueblo de Dios determinará nuestro consejo. Tanto así el consejero y el aconsejado debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos volver a Dios por medio de su palabra. Y una buena comprensión de Dios y de su pueblo nos va a llevar a tener una vida para la gloria de Dios, ya que vivimos en un mundo golpeado por la maldad, donde nosotros vemos cómo el pecado está tratando siempre de romper nuestra comunión con Dios y nuestra comunión entre hermanos, tanto así que el pecado se ha normalizado. La consejería necesita una buena teología para que nosotros podamos ser bíblicos. Para esto nosotros tenemos que entender lo que hemos venido repitiendo hace mucho rato, que la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros, porque la única manera que nosotros vamos a poder enseñar y ser exhortados. Queridos hermanos, por eso una definición apropiada de teología nos va a llevar también a un buen estudio de la teología. La palabra teología está compuesta por 2 palabras, etimológicamente hablando, como lo habíamos dicho. Teos, que significa Dios, ¿sí? Y logos, que significa estudio. Entonces, el estudio de Dios. Pero ese estudio de Dios es bajo unas premisas, una teología pactual que une toda la escritura, o sea, Dios ha hecho un pacto, la promesa de Cristo, que es el fundamento, y las doctrinas que se van revelando y la historia que se va revelando a lo largo de la teología. Es así que nosotros hemos podido observar, queridos hermanos, 3 premisas muy importantes que tal vez no debemos olvidar, ¿sí? Para que no olvidemos estas 3 premisas, debemos comprender que una teología correcta da una comprensión correcta de Dios y de su pueblo, como está en pantalla, así como lo estamos viendo aquí arriba, de esta manera. Entonces, estas 3 premisas son: Dios es el pastor. Siempre Él ha sido manifestado y revelado, o se ha revelado mejor, como nuestro pastor. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener, tener la realidad de poder aterrizarnos un poquito, porque lo que Dios está haciendo con nosotros es revelándonos algo maravilloso. Si nosotros partimos del Antiguo Testamento, vamos al Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si vamos a Juan 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, esta verdad está muy relacionada con la vida del pueblo de Dios. Nosotros nos damos cuenta que desde Abel mismo, él criaba ovejas. Por cientos de años, miles de años, el pueblo comprendió esta verdad, el pastoreo y lo que hace un pastor verdadero. Juan 10 en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Y esto es muy importante porque nosotros a veces olvidamos, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cuando decimos esto nos alegramos porque nos damos cuenta que el Señor Jesús está dando una realidad. Y así como el Padre conoce, yo conozco al Padre. Él puso la vida por nosotros. Él nos compró con precio de sangre. Todo lo que nos ha revelado a través de esta metáfora de ser el pastor, nos ha mostrado Dios que nos ama, nos busca, nos trae, nos sana, nos sustenta, nos provee. Y yo quisiera que no perdamos de vista esto, porque sí, Él está cumpliendo su voluntad, está cumpliendo su pacto, pero es inevitable que nosotros cuando vemos que el Señor es nuestro pastor, nos haga una comprensión de nuestras necesidades. ¿Cómo daremos consejos si los consejos se aterrizan al sentido común? Hoy nosotros tenemos que entender que siempre Dios ha sido el pastor. Siempre ha estado pendiente de su rebaño, porque Él conoce sus ovejas, porque Él las compró con su vida, porque le pertenecemos. Ahora, ¿conoces al buen pastor? Porque ese pastor es Dios. El príncipe de los pastores se reveló en carne propia. El rey, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesús. Él estuvo en medio de nosotros diciendo, yo vine a dar la vida por ellos, cumplí el pacto. Ahora Él delegó este encargo. A partir de Juan 21, 15 al 17, nosotros lo encontramos tal como lo veremos en la siguiente diapositiva. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta es una pregunta que nosotros nos damos cuenta en este pasaje. Sucede 3 veces. Y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, esta idea es la misma idea que está en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, nosotros vamos a encontrar esta verdad no solamente en el Salmo 23, cuando Él nos dice que Él es el pastor, que Él es el que lleva a su pueblo, que Él conforta a su pueblo, que lo libra de los peligros, porque dice, aunque anden en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado infundirán aliento. El convencimiento nuestro es, mis amados hermanos, algo muy importante de entender de nuestras necesidades, de que somos ovejas, de que nosotros necesitamos del cuidado del pastor, porque el pastor es el que está en control, el pastor es el que tiene un plan, el pastor es el que está presente en medio de su pueblo. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar. Si usted va a Jeremías 3:15, que tratamos la clase pasada, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ezequiel dice entonces, 34:23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y dará su pastor. Y miren la figura. El primero promete pastores, el segundo dice, habrá un pastor sobre todos los pastores, hablando de los pastores que habían guiado al pueblo de Dios y cuidado al pueblo de Dios antes de la venida de Jesús.
Y en Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, por medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia, la cual él compró con su propia sangre. Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Y esa es la clase pasada que nosotros vimos. Porque Dios ha dado pastores, pastores humanos, pastores que no son perfectos, pastores que luchan en su propia vida con sus pecados, hombres comunes y corrientes que también son ovejas, pero también que necesitan ser reconocidos dentro de la congregación. El día de hoy nosotros vamos a meditar sobre la clase Dios tiene un pueblo, porque los va a edificar para recorrer el camino juntos. Hoy quiero que tú y yo nosotros meditemos en esta tarea tan bonita y tan hermosa que el Señor nos ha dado. Y esto que nos ha dado es esto. Miren cómo el Señor Jesús responde cuando los hombres religiosos del momento, que se rasgaban las vestiduras por hombres y mujeres que no invitaban al rebaño de Dios. Lucas 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Lucas 15 nos muestra algo que debe ser emocionante para nosotros, algo que debe ser maravilloso. ¿Por qué razón? Porque todo el Evangelio se trata de rescatar a los que están perdidos. Mateo 5:46 dice, ¿por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? ¿No también lo mismo hacen los recaudadores de impuesto? ¿Es tan fácil amar al que está bien contigo? ¿Al que piensa igual que tú? Díganme, o si no es difícil amar al pecador que está dentro de la iglesia, aquel que te defrauda, aquel que te decepciona. Por eso estos hombres se rasgaron las vestiduras. Me parece tan interesante cómo actúan estos hombres. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de nosotros actuamos de esa manera. La gran mayoría de nosotros consideramos más bien nuestra propia vida. Y nuestra vida cuando está todo bien. Y lo que el Señor nos está diciendo a través de estos textos es que posiblemente no seamos como los religiosos fariseos que están viendo algo que no deben ver. Y esto debe ser interesante para nosotros, queridos hermanos. Hay unas ovejas que están perdidas. No son cabras que serán añadidas y luego convertidas en ovejas. El Señor Jesús está diciéndole a los fariseos y escribas, y posiblemente no está diciendo que ellos sean cabras. Y les voy a decir por qué. Recordemos que hay algunos fariseos que llegan a la fe cristiana. Uno de ellos ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Se acuerdan de Pablo? Ahora, lo que el Señor está diciendo es que la oveja siempre es oveja. Los que ya están dentro del redil tienen que
eh, valorar que el Señor está teniendo cuidado. ¿Y cómo tiene cuidado de ellos? Dejándolas juntas, pero que hay que buscar a las que están perdidas. La consejería tiene que ver con llevar las personas al rebaño de Dios, no a solucionar sus problemas puntuales. Ahora, yo no estoy diciendo que no aconsejemos a las personas. Claro que tenemos que aconsejar a las personas cuando las personas necesitan un consejo económico, cuando necesitan un consejo moral, cuando necesitan un consejo de relaciones. Lo podemos hacer, pero realmente no es la base del consejero bíblico es llevarlos a Cristo, y al llevarlos a Cristo es llevarlos a la grey del Señor. Eso es lo que no entendían los fariseos y los escribas, porque ellos descansaban sobre la responsabilidad humana y no sobre la elección de Dios. Y Dios dice que hay ovejas en el mundo que no están dentro de la grey, y para eso Dios, como pastor, ha enviado a otros para que el pastor busque a estas ovejas. Ahora, miren lo interesante que podemos aprender de estos versículos. Si se pierde una de ellas, ¿no dejará las 99 en el desierto y va tras las que se perdió? Y lo que dice este libro que ustedes están aquí, que es Muhammad de los rollos del Mar Muerto, que los pastores reales de la época del Señor Jesús entendían eso. ¿Por qué? Porque ellos criaban ovejas, y si perdían una oveja debían buscarla y traer por lo menos su lana, si la encontraban muerta. Pero las otras las dejaban en un redil o en una cueva, no quedaban sueltas. Posiblemente el detalle no está en el versículo, pero la práctica humana, eso era lo que ellos hacían. Ahora, ¿por qué ir en busca de una oveja perdida? Porque la oveja perdida se niega a andar, no avanza, está asustada, se paraliza, grita, bala, y cuando hace eso se expone. Hay muchos peligros cuando está perdida: llenas, chacales, lobos, cuervos. En la vida real el creyente también tiene exactamente lo mismo cuando está fuera del redil, fuera de la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque no avanza en su vida. Todo es frustrante en ella. Y cuando trata de hacer las cosas se expone. ¿Por qué razón? Porque quiere ser devorada o va a ser. No, no va a ser. Porque las ovejas, hay algo que es muy bonito en esta figura. El pastor es Dios y él siempre encuentra su oveja perdida. Él no perderá ninguna. El mismo Señor Jesús en su momento dirá: Señor, todos los que tú me has dado, ni uno solo se ha perdido. Es ahí donde nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, la segunda parte de esta parábola. Y cuando la encuentren, la pondrá sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor Jesús está confrontando a fariseos y escribas. ¿Qué es lo que les está diciendo? Oigan, reaccionen. Por favor, reaccionen. ¿Qué es lo que ellos tienen que reaccionar, queridos hermanos? Hay algo maravilloso aquí, que la parábola resalta el obrar de Dios como pastor, no la realidad de la oveja. La oveja nunca busca el camino, nunca está buscando el redil, nunca está buscando el pastor. Está perdida. O sea, cuando nosotros recordamos la primera parte de esta parábola, nos damos cuenta que la oveja, ¿cómo se encontraba? Estaba perdida. Donde está, se niega a avanzar porque no conoce, está asustada, paralizada, gritando. Hay peligros para ella. Sin embargo, en esta parábola nos damos cuenta algo maravilloso.
que se resalta el obrar de Dios. Dios está buscando sus ovejas perdidas para que abandonen posiblemente la religiosidad, la inmoralidad, el libertinaje, la rebeldía. Y acá dice la efectividad del pastor. Perdió una oveja y encuentra una oveja. Y debemos recordar que esa número 1 del número perfecto 100 se refiere a todas las ovejas que no están en este momento dentro de la fe. Sí, no están, pero van a estar, porque el que salió a buscar no es Juan José, no es ninguno de vosotros los pastores, no es ninguno de los miembros de la iglesia, es Dios. Y dice que cuando la rescata y la trae, hay una actividad pública de felicidad. ¿Por qué razón? Por el éxito que tiene Dios. Aquí el protagonista no es la oveja. Todo lo contrario es Dios. Por eso siempre que tú tienes un hermano que cae en pecado, la Biblia dice y enseña, ve, búscalo, restáuralo, gana un alma. No dice dale la espalda, no dice guarda silencio, no dice rásgate las vestiduras, no dice quítale el habla, no dice toma distancia por causa de tu fe. No, no seas hipócrita, no seas fariseo. Eso no dice. ¿Por qué razón? Porque el obrar de Dios es obrar a través de su pueblo, de sus pastores, para rescatar, es obrar pastoralmente, visitar, hablar, reconciliar, restaurar, ganar, perdonar, soportar, porque ahí estás haciendo la obra de Dios. Aquí esta parábola está en esta segunda parte. Primero, en la primera parte habla de la necesidad de la oveja. En la segunda parte está hablando de lo que Dios obra y hace. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Y no sé si tú lo estás haciendo. Si eres realmente cristiano, si realmente eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, debes saber que eres un instrumento al servicio de Dios. Porque en el cielo solamente se adora al único y verdadero que está sentado en el trono, a Jesucristo nuestro Dios, Señor y Salvador. Y en la tierra lo que está ocurriendo es que el pecador se está arrepintiendo y está siendo añadido a la iglesia. Está habiendo reconciliación, perdón, restauración. Miren, y como segunda medida, dice, las ovejas son encontradas. Eso que dice que todas las ovejas que están perdidas, efectivamente en su número exacto serán añadidas, ¿no? Serán añadidas al rebaño de Dios. Esto es un evento público. Si tú eres una oveja del Señor, públicamente serás añadido. La iglesia local tiene relación con la eternidad, porque lo que ocurre acá en la tierra ocurrirá en el cielo. Lo que se ata acá en la tierra se atará en el cielo. Lo que se desata acá en la tierra se desatará en el cielo. Pero lo primordial es manifestar la obra de Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Dios es nuestro pastor, revelado en la persona de Cristo, y él vino y dio la vida por sus ovejas, y efectivamente a cada una las está salvando. Por eso una comprensión teológica, si tú tienes este problema, está bien, pero ahora tú tienes que considerar lo siguiente, es entender y comprender que dependes de Dios. Apreciado hermano, hermana, si tú estás en la iglesia es porque Dios te ha traído, sí, posiblemente a través de algún hombre o mujer en la iglesia, pero tienes que considerar lo siguiente, Dios usó a alguien para sostenerte, para respaldarte, para amarte, para buscarte, para que se acerque contigo con amor y permita abrir los caminos hacia Cristo. Entendiendo estas premisas, nosotros tenemos que comprender lo siguiente. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23.
mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Y miren, mis amados hermanos, somos añadidos al redil. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, mis corderos, vemos unidad del rebaño, no uniformidad. Tú puedes ver 100 ovejas, pero las 100 ovejas físicamente son diferentes, no iguales. Ahora cuando nosotros tratamos el tema de la grey y que hemos sido añadidos, la necesidad que nosotros tenemos es ver la obra de nosotros en nuestra vida. Hay algo muy interesante de este pasaje. Dice que nosotros tenemos que aprender a ser unidos. Pero cuando estamos en la grey, estamos siendo atacados por nuestros enemigos, como ovejas, por esos lobos, hienas, cuervos. Sí. Nosotros a veces olvidamos que estos enemigos que son enemigos naturales que tipifican a los no cristianos, que son instrumentos de Satanás. Y algo que es interesante es que nosotros tenemos que ver que dentro de la iglesia, del rebaño de Dios, también van a haber cabras. Posiblemente lo vamos a ver más adelante. Pero hoy yo quiero que nosotros meditemos en esto. En Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estamos siendo atacados por el reino de las tinieblas. Y hay algo que es muy interesante en esto, porque nos habla de la armadura de Dios y cómo nos atacan. Dice que nos mandan dardos que quieren ir en contra de nuestra fe. Ahora, la pregunta mía es aquí, ¿ustedes se han dado cuenta que una manera de atacar nuestra fe es romper nuestra unidad? La unidad entre los creyentes dentro de la iglesia, la unidad dentro de los pastores. Esto no significa que todos estamos caminando de la misma manera. Esto significa que pese a nuestros pecados tenemos que aprender a obrar como creyentes. Ese es el consejo que el Señor nos está dando aquí. Esta es la voluntad del Señor Jesús. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por tu palabra en ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y recuerdo mucho cuando Pablo fue añadido a la iglesia, Ananías preguntaba, oye, ¿tú no sabes qué es ser un perseguidor de la iglesia? Y el Señor le dice, él será instrumento para los gentiles. ¿Y Ananías qué hizo? Se repuso de todas sus percepciones humanas, lógicas, racionales y posiblemente correctas, y confió en el Señor. Confió en el Señor que estaba haciendo una obra en Pablo. Yo por eso hoy tal vez te quiero llamar a ti la atención y pedirte que consideres lo que Dios está haciendo. Pablo y Pedro en Hechos 15 nos narran que tuvieron una contienda no pequeña, pero el Señor los llamó a unirse, Pablo y Bernabé. Ahora, algo que es interesante que esto nomás no sucede entre los pastores, también sucede entre los creyentes. Y dice algo muy bonito, ¿no? Esto en la teoría suena bonito, pero tan difícil en la práctica. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nunca dice darle espalda, abandonar, tomar distancia. Posiblemente eso pase en nuestro corazón. Pero cuando tu hermano en la iglesia obra mal, acércate, gana el espacio, ámalo. El Señor quiere la unidad de la iglesia. ¿Saben cómo se traduce la unidad de la iglesia? Y esto es algo muy, muy importante. Miren, Hechos 2:42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es una práctica bíblica de la iglesia apostólica, del pueblo de Dios apostólico. Perseverar en las doctrinas, eso es fundamental. Y eso es una de las cosas más difíciles y de las cosas que más a veces trae división. Pero después de esto añade que sí, ellos se edifican en la doctrina y puede que tengan diferencias, pero tienen que ir al siguiente paso, tener comunión unos con otros. Hay una coma ahí. Esto es lo que se llaman los ágapes, las amistades, el estar juntos. ¿Cuál es lo siguiente? El partimiento del pan o la cena del Señor. Orar unos por otros. Pero esto no es nuevo, mis hermanos. Esto nace de Génesis también 17, cuando Dios nos recuerda el pacto en Abraham. Dice, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti y sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Cuál es la señal de la unión? Es la fe a través de creerle a Dios que somos hijos de un pacto. Y para eso un padre circuncidaba a su hijo. Todos los circuncidados tenían que guardar la unidad, defenderse unos por otros, ver no sus diferencias. De hecho, cuando nosotros vemos que los circuncidados se separaban, se abusaban, tenían situaciones de injusticia, Dios dice, te estás comportando como un incircunciso. Hoy tal vez nosotros, mis hermanos, tenemos que meditar, porque el pueblo de Dios y su unidad se llama coinonía. ¿Estás en comunión con tu hermano? ¿Tienes compañerismo con tu hermano? Porque esto es contribución para la iglesia. La Biblia nos va a manifestar, queridos hermanos, que nosotros tenemos unidad y que esa unidad la procura Dios a través de la fe de su Espíritu Santo, a través de la obra de Dios en nuestros corazones. No es uniformidad. No es que todos se sepan los signos, no es que todos se sepan la doctrina, no es que todos vengan vestidos de la misma manera y hablen de lo mismo. ¿Saben por qué? Porque la unidad que da el Espíritu Santo, la fe, es coinonía y esto implica una conexión de relación muy cercana unos con otros. Y cuando uno se acerca a unos con otros, pues uno va a estar en las buenas y en las malas. Y uno se involucra a compartir. Querido hermano, hermana, o sea, cuando nosotros vemos la unidad del pueblo de Dios, tenemos que considerar el obrar de Dios, porque solo Dios puede hacer esto. En nuestras fuerzas nosotros apreciamos, admiramos. Por eso cuando alguien nos falla, nos duele a nosotros, porque me defraudó. Pero la pregunta es, ¿Dios no amó al otro que tú llamas cristiano? ¿Qué tienes que hacer? Pues esforzarte en la unidad, en la coinonía, en la comunión, en el compañerismo. Y hay un proceso. Conéctate con esta realidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que comprender, mis amados hermanos, Dios está obrando en favor de su pueblo. Dios está obrando en favor de su gloria, de su voluntad. Él añade, y la metáfora de la oveja es al redil, y toda oveja tiene una necesidad de su pastor, y el pastor está pastoreando. Por eso la unidad o la coinonía, mire, trae unas características inevitables. Lo primero,
que somos miembros legítimos u oficiales del cuerpo de Cristo. Y algo que es diabólico es aborrecer a alguien que Dios amó. La Biblia dice que la membresía en la iglesia es algo mucho más íntimo que decir, él es mi hermano, mi hermana, como nosotros lo decimos. Ser miembro de la iglesia significa que somos miembros de un cuerpo. Lo dice en Efesios 5, 29, 30, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Tú has considerado eso, mi hermano, mi hermana? Porque hoy no, yo quiero desafiarte. Tú dices, amar a Dios, ama también a tu prójimo. Esto es fundamental. Miren algunos aspectos que tenemos que considerar. Acá tenemos 6 primeros aspectos. La siguiente diapositiva tendremos 6. Primero, la membresía es bíblica. ¿Qué significa? Que cada miembro añadido a la iglesia, como yo no sé quién es oveja y quién es cabra, pero yo tengo que entender y reconocer que yo tengo esa limitante, pero tengo que amarlo a la manera de Cristo, porque legítimamente yo entiendo que todo aquel que confiesa a Cristo pertenece al reino de Dios. Cada uno de los miembros de la iglesia. La iglesia es sus miembros, no es el lugar, no son los ladrillos, no es el templo, porque Dios habita entre nosotros y Dios quiere su unidad porque en la unidad de su iglesia, en la unidad de sus miembros, se manifiesta su templo. Por eso aquellos que son parte de la iglesia tienen un prerequisito para la cena del Señor: haber confesado públicamente que Jesucristo es su Señor, su Dios, su Salvador. Esto se llama discernir el cuerpo de Cristo. Y es la forma de representar oficialmente a Jesús. Su mandato que nos ha dado y siempre fue llenar la tierra. Cada iglesia local está siendo puesta en un lugar y alberga a creyentes de diversos lugares, y ellos están testificando que Cristo vive y reina, que Él es el pastor de los pastores, y cada pastor debe imitar a Cristo y las ovejas al pastor humano, que imita a Cristo, obviamente. La pregunta es, ¿tú como oveja estás considerando esto? El reino de Dios se ha manifestado y está establecido. Cuando vemos una iglesia local, estamos viendo la máxima lealtad que puede haber dentro del reino, porque me alejo del mundo y me uno a los cristianos. Y es la forma de encarnar la obra de Dios, el reino de Dios que es real. Queridos hermanos, ser miembro de la iglesia significa que somos un miembro del cuerpo de Cristo. Como nos damos cuenta, somos añadidos al reino de Dios para servir a Dios. O sea, nosotros estamos siendo añadidos porque Jesucristo está reuniendo a los salvos que están inscritos en el libro de la vida. Ahora, yo no quiero que vayamos a confundir la membresía que da una iglesia y que ésta vaya a asegurar que todos los que son miembros de la iglesia son salvos. Pero el ideal de hacer miembro a alguien de la iglesia es que nosotros podamos corroborar que esta persona sea salva. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo, mis hermanos? Que sea alguien que haya nacido de nuevo. Yo tengo a alguien que aprecio mucho, que está por hacerse miembro de la iglesia. Y yo le he pedido por lo menos 3 reuniones con él para verificar algunas cosas. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Que él haya nacido de nuevo. O sea, que él de su viva voz, de su boca, diga que
es una persona cristiana. Segundo, que examine su necesidad de cambiar su vida. ¿Por qué razón? Porque si yo creo en el Señor, tengo que vivir bajo esa misma fe, como una criatura nueva. Y lo tercero, los compromisos que nosotros hacemos como parte del redil. Yo les hago una pregunta, entendiendo toda esta metáfora de las ovejas, ¿cuáles creen que sean los compromisos que debe tener una oveja o un miembro de la iglesia o del pueblo de Dios? Mantenerse en el rebaño. Muy bien, esa es una de ellas, mantenerse en el rebaño. Una característica de una oveja es que siempre quiere estar con sus pares. Ustedes, si ve algo particular en las ovejas, es eso, es donde va el rebaño, va la oveja. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Servir, evangelizar. Crecer, Sí. producir. Hay unas cosas que nosotros no hemos visto de las ovejas que posiblemente no le ponemos cuidado en la metáfora. Las ovejas de un rebaño, de un pastor, en el sentido, cuando estamos pensando en los animales, la oveja produce lana. ¿Y qué más produce? Leche. De la leche se deriva el queso, la cuajada, qué sé yo, la mantequilla. De una oveja, Sí, las ovejas no producen leche. pero para consumir no lo he escuchado. ¿Para qué? Diácono Sergio, dígame. Para consumir no he escuchado, pero sería nuevo para mí. ¿No se toma leche de oveja? Sí, Se toma la de la un cabra que es mamífero, parecida. es un mamífero, por lo tanto sí debe producir leche. Se No, toma la de la cabra que es parecida. sí, no, de las ovejas también es la misma leche. Por Solo eso. que la oveja produce muy poquita leche. Sí. Mm. Pero lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente, que nosotros, como miembros del rebaño de Dios, servimos con relación a lo que el Señor nos permita servir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el rebaño es autosustentable. ¿Sí? Somos añadidos al rebaño para estar sirviendo y albergando y protegiendo a las ovejas que recién están llegando. Porque nosotros cuando llegamos al rebaño, y este es el segundo punto que está en la diapositiva, tiene que ver con vivir el evangelio. Esto es muy importante, porque la oveja tiene que comportarse como oveja. Nicolita, bueno, dinos la pregunta. Nicole nos tiene una pregunta, entonces toca que nos, Bueno, ahí me escuchan bien. sí, Es que yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionabas, digamos, de bueno, la ceremonia para que la persona se hiciera miembro. sí, Y es como, digamos, cuál es la importancia de verdad realmente a la hora de que pues el pastor se reúne con él y que él tenga que manifestar, o ella y que tenga que manifestar pues realmente como su necesidad de Dios, como, sí, o sea, que tenga que manifestar todo lo que mencionaste ahorita, que era como su sed de Dios, que fuera consciente de lo que tenía que hacer dentro de la iglesia
y toda esa cuestión como, o sea, si la persona ya se está congregando, ¿sí? Y digamos que pues todos ven el compromiso porque pues realmente, porque hago la pregunta, porque pues no hay pecado más grande ni más pequeño y tampoco hay como, no sé cómo decirlo, pero pues todos estamos en un proceso de mejorar y de cómo trabajar en los pecados que tenemos, ¿no? Igual que la persona que pues se va a hacer miembro. Entonces, no sé, o sea, como que no sé qué tan relevante es eso y no se puede decir como pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia, me siento comprometido y ya dejarlo hasta ahí y realizar la ceremonia. O no sé si tal vez estoy como minimizando mucho eso. O sea, tampoco quiero llegar como a ese extremo. muy bien, hermana Nicole. Es muy importante tu pregunta. Posiblemente más adelante en las diapositivas yo tengo la claridad de responder eso. Y esto es algo muy importante. En el rebaño de Jesucristo solo hay ovejas. En el rebaño de los hombres estamos destinados a vivir entre cabras y ovejas, solo que nosotros no las diferenciamos por su parecido. Las dos balan, las dos parecen lo mismo y no lo hay. Eso es en la metáfora. Ahora, ¿cuál es la relevancia cuando el pastor humano se sienta con alguien que es candidato para hacer públicamente una confesión? No todo el que viene a la iglesia es un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia en otra metáfora nos aclara que hay trigo y cizaña. Y el trigo y la cizaña son parecidas, pero nunca la cizaña se convertirá en trigo. En la metáfora de cabras y ovejas, pues la cabra es muy parecida a la oveja, en un sentido, en otro sentido no. Fíjense que es muy diciente y nuestro Dios en su sabiduría nos puso esta metáfora para que nosotros aprendamos algo que es muy importante. ¿Saben qué es lo importante? Que la cabra nunca se sujeta. Las cabras saltan el cerco. Tú pones a una cabra natural de esas de 4 paticas y las cabras rompen el cerco, se saltan el cerco, les gusta el peligro, no se sujetan a nadie, son temerarias y no están bajo autoridad. Todo lo Y son contrario. muy independientes. Ajá, y son muy independientes, todo lo diferente a la oveja. La oveja, o sea, por alguna razón, a veces las ovejas naturales, esas de 4 paticas, se pierden, porque se distrajeron, porque se asustaron, porque cogieron y saltaron un brinco y cogieron para otro lado. Pero la oveja extraña el redil. La oveja siempre quiere estar en comunidad. Entonces, entendiendo estas dos metáforas, cuando el pastor humano, está haciendo esa labor que le encargó el pastor divino. El pastor divino lo que quiere es reunir a los salvos que están inscritos en el libro de la vida. Cuando un pastor se sienta con alguien, lo decimos de corazón. Hace un tiempo nosotros estábamos en preparación de miembros y le decíamos a los miembros, me acuerdo que fue una clase donde uno de nuestros hermanos que estaba dando clase en ese momento, el hermano Jairo, hoy el presbítero Jairo, dice lo siguiente: no, pero mi hermana le dice a uno de las asistentes, si usted quiere puede reunirse en otro lado. Ah, verdad, no lo había considerado. Terminó la clase y esa persona habló conmigo. No, me dijo, pastor, verdad, yo voy a irme para otro lado porque para que me quede cerca de la casa. No sé si te estoy tratando de contestar o no esa relevancia que tiene. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer como pastores humanos?
testificar delante de Dios y hacerlo de manera responsable, que la oveja perdida que hemos encontrado, la revisamos que realmente sea oveja y no sea una cabra, hasta donde humanamente nosotros lo podemos evaluar. ¿Cómo lo evaluamos nosotros? A través de simples preguntas, preguntándole, ¿crees en Cristo? Si la persona dice, yo creo, esa es una oveja. ¿Por qué tenemos que decirle? Porque la oveja quiere ser oveja, estar entre las ovejas y caminar como oveja y desea dejarse y quiere dejar su vida de oveja perdida. ¿Sí? Recuerden que una característica de las ovejas es estar temerosa, asustada, gritando, pidiendo auxilio. Eso es lo que hace una oveja perdida. Un creyente que no ha encontrado la iglesia, que no ha encontrado a Cristo, está en el mundo de esa manera. Tiene un desasosiego y nada lo llena. Pero la oveja verdadera está en el rebaño porque quiere vivir el evangelio. O sea, los alcanzados, alcanzamos a los que Dios está buscando. ¿Cómo? Cuando somos llevados con ese rebaño y estamos mostrando la vida en Cristo. Pero esa vida en Cristo está acá en la pantalla, sirve para santificación. Entonces, yo como pastor, en el caso mío, cuando yo voy a recibir a alguien como miembro de la iglesia, tengo que asegurarme humanamente, yo no puedo ver los corazones ni la intención de ellos, que cree en Cristo. ¿Qué es lo segundo? Darle a mostrar lo que está en su vida mal. Porque ¿para qué nosotros somos llevados a la iglesia? Dice en el texto en pantalla, sirve de santificación. O sea, el rebaño, la persona que pertenece a la iglesia, sirve de santificación. Por eso, recuerden que una correcta comprensión de la teología de la consejería es, el consejo es de Dios. ¿Para quién? Para una oveja del Señor. La cabra no recibe consejo. La cabra hace según su voluntad. Sí, se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Que encontró a la oveja perdida, revisándola, viéndole sus heridas para sanar sus heridas. Muchas de las ovejas encontradas en el mundo están lastimadas por la búsqueda de placer. La búsqueda de placer hace que las personas se lastimen. ¿Cómo se lastiman? Pues porque buscan el placer en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía, en diversas cosas. Pero en Cristo hay un gozo de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo que los empieza a sanar y a santificar. Y cuando las reúne, viven para Cristo. Por eso la iglesia manifiesta algunos aspectos que nosotros los vemos litúrgicos, pero todos son de adoración. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes encuentran que el Señor les ha perdonado sus pecados, ¿ustedes qué sienten? ¿Quién me puede decir cuando comprende que su pecado ha sido perdonado? ¿Qué es lo que siente? Emocionalmente, ¿qué es lo que siente? ¿Cuál es su deseo próximo? Cuando usted sabe que Dios le ha perdonado su pecado. ¿Hay algún creyente por ahí? Yo creo que gozarse primero y después servir con alegría. Muy bien, gozarse, eso es importante. Y la manifestación de ese gozo, de esa tranquilidad, de esa paz, se traduce en cantarle al Señor. Fíjense que nosotros como creyentes queremos que nuestros pecados sean perdonados. No sé si para ustedes esto es evidente. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y la alegría la demostramos al orar y agradecer, al cantar y agradecer.
el domingo un hermano me decía eso, me decía, en la parte en el culto donde yo llego y confieso mis pecados y el pastor recuerda que mis pecados han sido perdonados, es un momento muy importante para mí. Pero eso es la manifestación de todo creyente porque está participando de su santificación, se está preparando para la eternidad. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Nicolita, ¿sí te estoy contestando? Hermana Nicole. Es muy relevante que el pastor en ese encargo que se le ha dado verifique que la persona que va a ser añadida al pueblo de Dios no viene a la iglesia por lazos familiares o por amistades o por alguna conveniencia religiosa, emocional o económica, sino porque encontró la familia donde Dios lo ha puesto. De hecho, hace un tiempo yo recuerdo que llegó un hermano de otra congregación y lo que yo le dije fue, querido hermano, yo aprecio mucho que usted quiera venir a nuestra iglesia, pero este lugar no es para usted. Como pastor, uno tiene que tener un discernimiento para poder saber quién es añadido dentro de la congregación o no, aún siendo cristiano. ¿Por qué razón? Porque esta familia que se añade tiene que estar bajo autoridad. Miren el punto que nosotros tenemos ahí, que es el cuarto. Dice, debe permitirse la disciplina en la iglesia, porque ahí revela quiénes somos nosotros. ¿Qué es la disciplina? La formación del carácter cristiano. O sea, que el pastor sea escuchado o que su consejo sea escuchado, entendiéndose que se le está dirigiendo a la persona para agradar a Dios. Porque la vida en comunidad, la vida dentro del redil, dentro del rebaño, la vida eclesiológica, da estructura a la vida cristiana. Me organiza las prioridades en la vida y constituye un testimonio e invita a las naciones. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que revele el pacto eterno de redención a todos. O sea, hay una invitación permanente. Acá hay una iglesia. ¿Quieres venir? ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Sabes que tu vida está mal? Sí. ¿Tienes que tener estos compromisos? Sí. Y hay una iglesia vigilante, la cual está siendo cuidada. Una tarea del pastor es llevarlo a pastos delicados, a aguas tranquilas y defender de los enemigos naturales que tienen las ovejas, hienas, lobos, cuervos. Si entendemos esto, me permito llegar a unas pequeñas conclusiones para ver si aclaramos la pregunta de Nicole. No sé si alguien quisiera participar y ayudarnos con esto. Pastor, no, yo quería de pronto apuntar dos cosas. Uno, yo creo que Jesucristo mismo lo hace con más de uno cuando hace la confesión de fe ante Dios de que cree en Él, ¿sí? Y eso es una muestra donde nosotros podemos ver cómo testificar de la persona que teme realmente ante Dios, ¿no? Dos, porque también a medio de esa doctrina, pues como eso se debemos proteger nuestra iglesia, ¿no? No cualquiera que llegue, por más delicado o bonito que sea, pues es bienvenido, ¿no? Porque muchas veces vienen con el fin de dañar la iglesia o afectarla. Si aún nosotros como creyentes lo hacemos, ya más maduros, años en la iglesia, cuánto más una persona que está llegando, ¿no? Digamos, yo
Entonces, en mi iglesia, muchas veces el pastor me dice, hermano, va a venir tal persona, estar pendiente. ¿Por qué fin lo hacen? No por el fin de pronto ser celosos, sí, hay que ser celosos en el sentido de cuidar, porque muchos van es tras buscar un beneficio. Hace mucho tiempo, digamos, había un señor que iba y él mostraba que creía, que se confesaba, pero el fin de él era buscar un bienestar de la iglesia, de los hermanos, de abusar de una otra cosa. Entonces, en cuanto a eso, por eso nuestras iglesias, para ser miembro, tiene que mostrar, la palabra también dice eso, ¿no? Mostrar frutos para poder ver que realmente temen de Dios y buscan de Dios, ¿no? Porque qué tan fácil sería yo congregarme el domingo y el próximo decir bautízame, como en las grandes iglesias lo hacen. Obviamente no lo ven porque para ellos es como mostrar que se unen más gente, pero en su corazón hay un vacío, ¿no? Pienso. Es verdad, diácono. Entonces, yo quisiera que nosotros consideremos lo siguiente. El rebaño del Señor está conformado por las ovejas que el Señor trae, pero como los pastores humanos son los que filtran, se van a infiltrar aquellos que posiblemente no son. La Biblia dice, ¿quién sembró la cizaña? Pues Satanás. ¿Por qué razón? Porque son los que vinieron para dañar el cultivo con relación al trigo y la cizaña. Y nosotros tenemos que considerar algo que es particular. Y esto es algo muy bonito, miren, y solamente el tiempo va a decantar quién es oveja y quién es cabra, porque hay muchos que están dentro de las iglesias y ellos están apercibidos de que son ovejas. Y yo les voy a decir algo, posiblemente no lo son. Si a Pedro, Pablo, se le filtraron personas no cristianas, ustedes se acuerdan de un hombre en Hechos 8 que se infiltró y que fue bautizado y fue proclamado como cristiano y que andaba al lado de los apóstoles? Simón el mago. Él dice que dijo que creía en Cristo, testificó, levantó sus manos, yo creo. ¿Qué más hizo? Se bautizó. ¿Qué más hizo? Estaba al lado de los grandes, de los importantes. Ahí dice en el texto que estaba al lado de los apóstoles. Pero luego, posteriormente, él revela sus intenciones y dice algo que es muy particular. ¿Cómo yo hago para tener el poder que ustedes tienen de impartir el Espíritu Santo? Y ahí es donde el apóstol Pedro le dice, tú y tu dinero perezca contigo. Porque él, a pesar de haber dado un testimonio, a pesar de haber sido bautizado, no era un cristiano. Tenía una fe falsa. Fíjense que nosotros encontramos esto como una evidencia, pero en el rebaño del Señor llegan ovejas perdidas, que son seres humanos no regenerados, muertas, esclavas y enemigas del buen pastor. Me estoy refiriendo a las ovejas perdidas. Deben ser alcanzadas con la predicación del Evangelio para que salgan de su estado miserable. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, porque cuando nosotros vamos los pastores predicando la palabra, queremos que ellos salgan de su depravación. ¿Y por qué la Biblia habla de depravación? Yo no sé si ustedes quieren buscar conmigo Efesios 2. En Efesios 2, la Biblia dice en qué estado llegan las personas
que no conocían del Dios verdadero, que conocían posiblemente de una religión. Y la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros. Así comienza Efesios 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, era una oveja perdida, pero estaba muerta en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Son personas que vivían en el mundo, caminaban como el mundo, o sea, eran esclavos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué manifiesta esto? Nuestra enemistad con Dios. Pero fíjense que cómo somos alcanzados esas ovejas perdidas, cómo el gran pastor de las ovejas alcanza. No es a través de un regalo, no es a través de una salida de paseo, no es a través de bonos, es a través de la predicación. Y al ser alcanzados son traídas al redil, que es la iglesia. Y esto es algo fundamental que tenemos que considerar. Las ovejas perdidas son seres humanos no regeneradas. ¿Por qué razón? Porque la oveja perdida va a sufrir la obra de Dios y va a ocurrir un milagro extraordinario. Estando muerta, recibirá vida. Siendo esclava, va a ser libre, y siendo enemiga, va a ser reconciliada. Los pastores encargados por Dios, si ustedes se acuerdan, en las diapositivas anteriores, cuando nosotros estábamos hablando de los pastores, nosotros estábamos pidiéndoles a las personas que vean a Cristo, el buen pastor, aquel que nos ama, aquel que nos busca, aquel que nos trae, aquel que nos sana, nos sustenta y nos provee. Porque él dijo, yo soy el buen pastor. Y él puso pastores en la iglesia. Y estos pastores que Dios puso en la iglesia, los puso con una tarea de pastorear, ¿sí? De amar esa congregación que él ganó en la cruz del Calvario. Y es algo fundamental que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué razón? Porque estos pastores que fueron puestos tienen que tener cuidado de la grey. Miren, Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia, el cual compró con su propia sangre. Y esto es algo muy importante. Esta es la tarea del pastor, que el pastor tiene que declinar a cualquier actitud de señorío, todo lo contrario, bajar su cabeza para poder estar en esa autoridad que el Señor le demanda, pero que le pide para que supervise la iglesia con amor. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor da la vida y tiene una relación con sus ovejas. Pero ¿qué le pide Dios a las ovejas? Lo que le pide es que se acuerden de sus pastores, que oren por sus pastores, que se sujeten a sus pastores, a esos pastores humanos que están velando por su bienestar. En Hebreos capítulo 13 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Por qué? Porque el pastor está caminando delante, pero la oveja le está siguiendo. Por eso dice, imitad su fe. Y no tiene que ser en el pecado, sino en la obra que Dios está haciendo de santidad.
Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor no está pensando en la lana, en la leche y en el queso, ni en la mantequilla. Está pensando en que la oveja sobreviva cada día en este mundo, que viva y sirva para Dios. ¿Por qué? Porque es oveja. Y recordemos que el pastor también es oveja. Hay otros pastores que están velando por estos pastores. Miren el versículo 24 de Hebreos 13. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. La gracia sea con todos vosotros. Y esto es muy importante. Por eso yo quiero que consideremos. La oveja siempre será oveja, pero es trasladada al redil para ser aconsejada cómo vivir, cómo expresar su adoración, cómo expresar su servicio dentro de la iglesia. Es una tarea del pastor que Dios puso dentro del redil, como Dios llamó a Pedro y que le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Haz esto. Porque Dios es el que dio su vida por esas ovejas y las añadió. ¿Esto es claro, mis hermanos? Nicole, ¿estás por ahí para que nos puedas decir si te respondimos lo relevante que es que el pastor esté haciendo esto? Parece que Nicole no está por ahí. Muy bien. Las ovejas deben vivir para el buen pastor en medio de las cabras. Esto era lo que yo les quería aclarar hace un instante. Dentro de la iglesia se van a infiltrar cabras. Se le infiltraron a Pedro, a Juan, a Pablo. Nosotros los pastores de hoy en día no les llegamos al dedo meñique del pie izquierdo de estos apóstoles, porque ellos eran hombres extremadamente ungidos por Dios. Pero hay algo que yo quiero llamarles la atención para que nunca bajen la guardia. Las ovejas deben vivir para el buen pastor en medio de las cabras, pero al final serán separadas y recibirán la recompensa eterna y las cabras la condenación eterna por su rebeldía. Juan 17, versículos 15 al 19. El Señor Jesús que rogó por sus ovejitas, sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos serán santificados en la verdad. Miren, algo que es muy importante que yo conversaba con unos hermanos el domingo. ¿Cuál es el indicador para que un creyente pueda moverse de una iglesia posiblemente para ayudar a fundar otra iglesia o para apoyar otra iglesia? Un creyente maduro, un creyente que sea una bendición, un creyente que se sujete, un creyente que ha crecido en la palabra de Dios y que vive la palabra de Dios. Y que el plan es extender el reino de Dios. Pero hoy en día la gran mayoría de los creyentes, ¿por qué se mueven de las iglesias? Ayúdenme. Ustedes que tienen, acá hay diversas iglesias representadas. ¿Por qué ustedes se han dado cuenta que los creyentes se van de una iglesia? No hablemos de pecado, sino por motivos lícitos que ellos piensan que son lícitos. Por la pelea con otro hermano. Muy bien, eso sería pecado, Juan David. Pero estoy hablando de motivos que un creyente cree que es lícito. ¿Por qué se van de la iglesia? Por ¿Cuántas veces? traslado de vivienda. Por la ubicación de la iglesia, por la vivienda. Muy bien, la iglesia me queda muy lejos, entonces me voy de aquí porque la iglesia me queda lejos. ¿Por qué otro motivo más?
Porque el pastor no predica lo que la palabra que está en la Biblia. Este sería un motivo pecaminoso, pero estamos buscando motivos lícitos, presbítero Luis. O sea, motivos que las personas piensan que son lícitos para ella, para moverse de la iglesia. Mala doctrina. Sería un motivo pecaminoso. Voy a sumar algunos motivos que posiblemente son lícitos. Entonces, algunos dicen, conseguí un trabajo mejor remunerado. Pastor, Ya, me tengo que ir. ya el pastor no me quiere igual. Dime, Sergio. Que ya el pastor no me quiere igual. Eso sería un motivo pecaminoso. Listo. Y alguien se va porque el pastor ya no lo quiere. Sí, o ya no lo está atendiendo como se debe. Pero, Por, señor, porque se trasladó a una ciudad. muy bien. Hay algunos motivos lícitos que uno dice, yo me voy de la iglesia porque me traslado de ciudad. Pero ¿por qué se trasladó de ciudad? Esa sería la pregunta. Por trabajo. Por trabajo, muy bien, buscó trabajo en otra ciudad, a no ser que sea alguien que, como un policía o un médico que los trasladan por contratos y por fuerza mayor, creo que sería lícito. Pero ¿por qué yo les digo esto? Fíjense que el principio que dice aquí la palabra, el Señor Jesús, dice que debemos ser guardados del mal, que no somos del mundo, que las motivaciones del mundo no son las que nos deben de mover, sino crecer en la palabra de Dios. Si yo me voy a mover de la iglesia, debe ser con un solo propósito: extender el reino de Dios, fortalecer el reino de Dios. Entonces, si yo me voy a mover, no puede ser por trabajo, no puede ser por economía, no puede ser por conveniencia personal, sino por un deseo lícito de bendecir el reino de Dios. Para esto yo tengo que crecer en mi fe. Voy a hacer un ejemplo. Yo creo que en la iglesia hay hermanos que están saludables en su fe, que van a apoyar una iglesia que necesita ser apoyado. Pero sería ilógico que un hermano que está en la iglesia enseñando o predicando o cumpliendo funciones vaya a otra iglesia a sentarse, a no hacer nada. ¿Por qué? Porque se cambió por trabajo o por dinero, o se vaya de la iglesia a otro lado y no encuentre dónde congregarse. Y yo quisiera llamar su atención con esto. ¿Por qué razón? Porque Dios nos añadió a un lugar para ser santificados en su palabra. Como decían ustedes, cuando estamos en la iglesia, en una iglesia bíblica, ¿sí? Estamos aprendiendo a vivir en medio de cabras. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en medio de cabras? ¿Cómo identificamos las cabras en la iglesia? Diáconos, ustedes que están acá, o presbíteros, ayúdenme. ¿O no hay manera? Si saltan la cerca. Ok, o sea que no se sujetan a la autoridad. No me preocupo. Eso es un indicador muy grande. Yo debo de advertirme de alguien que se llame cristiano, pero que no se sujete a la autoridad puesta por Dios, que no acepte la disciplina, que no acepte el llamado de atención, la exhortación. De hecho, la Biblia nos presenta algo muy bonito. Dice, si un hermano ve que su pastor esté pecando o está obrando mal, puede que no esté pecando, pero no está obrando bien y lo está afectando en su fe, dice, venga y acérquese a él, búsquelo como si fuera su papá. Dice, búsquelo como si fuera un padre y hágale caer en cuenta. Y eso es algo muy bonito. Pero cuando uno sabe que de pronto ese pastor es una cabra, porque recuerden, la Biblia dice que hay muchos que morirán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos. Y el Señor les dirá, yo no os conozco, hacedores de maldad. Ahora, miren lo interesante. El Señor en su infinita bondad, ¿qué hace?
hace algo muy hermoso. ¿Sí? No nos dice que nosotros separemos las ovejas de las cabras. Él las separará al final. Pero sabemos que una persona que no se sujeta a la autoridad, que no rinde cuentas de su vida, pues fácilmente es una cabra. Por su carácter, por su naturaleza. Recuerden que las personas que no están en Cristo tienen una naturaleza de pecado, ¿sí? Depravada totalmente. Pero los que están en Cristo, ¿qué naturaleza tendrán? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, señor. Una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Muy bien, han sido injertados a la vid verdadera, llevarán mucho fruto. O sea, miren lo interesante, aquel que es oveja, recibe la vida, es reconciliado, es libertado del pecado y empieza a ver el fruto del Espíritu Santo, empieza a ver que va creciendo a la imagen de Dios. Y es una obra que hace Dios. Entonces, lo primero que hace una oveja, ve su necesidad de ser cuidado, pastoreado, alimentado. Tiene sed de Dios. Y su enemigo principal es su propio corazón, que no se quiere sujetar. Y la piensa dos veces porque no quiere ser miembro de ningún lado. Prefiere ser un creyente de esa manera. Y miren lo bonito que hace la oveja. La oveja sí se sujeta, sí se doblega. Otra característica de la cabra, ¿sí? Ya hablamos de que es indomable. Las cabras les gustan los lugares peligrosos. Ahora, ¿cómo lo identificamos en los creyentes? Que le gustan los lugares peligrosos. ¿Cuáles serían los lugares peligrosos para un creyente? Ayúdenme en el mundo. Yo no quiero hacerlo. Quiero que ustedes me ayuden. ¿Una casa de juegos? Muy bien, una casa de juegos, una casa de apuestas. En una casa de apuestas podemos encontrar también bares, podemos encontrar prostíbulos, podemos encontrar malos amigos que me inciten a la maldad. Ese es un lugar peligroso para un creyente. ¿Cuál sería otro lugar peligroso para un creyente? El dinero, las... Muy bien, el amor al dinero sería. O sea, un lugar donde la corrupción, el dinero que se llama fácil, que sea su motivación diaria. Las drogas, el alcohol, déjate otra palabra. Muy bien, el buscar el placer a través de las drogas, el alcohol. ¿Por qué razón? Porque el placer nos lleva a las adicciones. Toda adicción está buscando el placer, la satisfacción corta para poder llegar y finalmente toda adicción nos llevará a la muerte. ¿Sí se dan cuenta? Si hay personas que dicen, y es que yo no puedo pasar sin emborracharme una vez al mes, pues eso es una adicción. La Biblia no prohíbe tomar, lo que prohíbe es que una persona se alcoholice. Si una persona consume drogas para ser feliz, pues eso está manifestando una adicción y así sucesivamente. Yo les voy a decir un lugar peligroso que ustedes no han pensado, estar donde no debe estar. Esos son lugares peligrosos para uno. Estar donde no debo de estar. La usurpación de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa.
En el día del Señor no estar en el lugar que debo de estar. Son lugares peligrosos. También la tecnología. También no tener control sobre la tecnología. Eso es algo, es un lugar peligroso. Entonces, miren lo interesante. Yo aquí ya estoy terminando la clase. Entonces, recuerden que una buena teología me llevará a una buena consejería. Entonces, las ovejas son descritas en la escritura, ¿sí? Como necesitadas de dirección. ¿Usted cómo encuentra dirección? A través del consejo bíblico. Necesitan protección de los enemigos. Se le tiene que decir a las personas, protegerlas no solamente de Satanás y del pecado, porque no queremos ser moralistas. Yo les voy a decir, la mayor protección que necesitamos es de la ira de Dios, de la disciplina de Dios. Porque a veces nosotros perseveramos en el pecado y olvidamos que Dios es el que nos puede disciplinar. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué indica que las ovejas necesitan? Dirección, protección, corrección. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, miren lo interesante. Por eso cuando vamos a ser miembros a alguien de la iglesia, le vamos a preguntar, ¿usted quiere que se le ayude a dirigir en su vida? ¿Usted sabe que si la iglesia está sin protección, todos nosotros en la iglesia hemos encontrado eso, corrección? Y esto es muy importante. Y las ovejas son sustentadas por la predicación de la palabra, la instrucción de la palabra y la meditación de la palabra. ¿Por qué razón? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso el lenguaje que hablan las ovejas y los pastores humanos con las ovejas tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Esto agrada a Dios? Si nosotros hoy pudiéramos considerar, yo voy a tomar esta decisión, ¿cuáles son los principios bíblicos que me rigen para hacerlo? Eso sería muy interesante. Voy a hacerle un ejemplo para que ustedes vean. Si un esposo deja ir a su esposa 15 días de vacaciones por Europa, ¿eso será correcto o incorrecto? ¿Ustedes qué piensan? Incorrecto, ¿Y por qué sería incorrecto? porque la palabra de Dios ordena que no pueden estar separados más de 2 días, y eso es a causa de la oración. Muy bien, muy bien, eso es algo muy interesante. Pero fíjense que a veces nosotros vulneramos ese principio y lo justificamos por trabajo, por estudio, por muchas razones. ¿Qué se pone en peligro? Se pone en peligro la vida del creyente, se pone en peligro el matrimonio, se pone en peligro la iglesia. Entonces la oveja, ¿cómo es sustentada? A través de la predicación. Dios nos habla de muchas maneras. A veces nos tocan pecados que no habíamos contado a nadie y nos dice. Y somos instruidos cómo corregir, y para eso el Señor nos permite meditar su palabra. Y esto es algo fundamental, porque si nosotros tenemos que relacionar esto con lo anterior, dirección, protección y corrección, entonces ahí viene la predicación, ahí viene la instrucción, ahí viene, yo debo de meditar.
O sea, cuando yo voy a la iglesia, sé que voy a adorar. ¿Cómo estoy adorando? Presentando mi vida, mi cuerpo, mi ser en sacrificio vivo, apartado para Dios. Pero en ese mismo momento estoy siendo sustentado, porque yo tengo una necesidad como oveja. El mismo pastor que predica está siendo predicado. ¿Sí es claro? Entonces, queridos hermanos, hoy yo quisiera que nosotros tomemos con seriedad este tema de la consejería bíblica. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no estamos preparados para aconsejar, es porque nosotros no estamos creciendo en la fe. Y no estoy hablando de manera moralista. Fácilmente a alguien yo le digo adulterar es malo. Pero fácilmente yo puedo estar comprometido tanto con el trabajo que llego cansado, agobiado, cargado, y no voy a tener una relación amorosa, romántica, floreciente con mi esposa. Y aunque para mí yo sé que adulterar es malo, estoy adulterando mi relación matrimonial con el trabajo. Entonces, ¿eso en qué repercute? En una esposa amargada, en una esposa iracunda, en una esposa, porque las esposas necesitan ser amadas, protegidas, darles un confort de seguridad, ¿o no es así? Y los hijos, y mi propia vida, y el descanso para mi vida. Esto es algo fundamental, porque no es una vida moralista lo que necesitamos, sino una vida de fe en medio del evangelio, llena de amor, de gozo y de paz, de la obra del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna aporte para poder concluir? ¿Qué hemos aprendido ustedes? ¿Qué creen que hemos aprendido en estas clases hoy? Pastor, sí, que pues tal como Dios eh, en su reino está proveyendo pastores para la iglesia, así también provee las ovejas y provee estos espacios, ¿no? Porque como decía la última diapositiva, las ovejas necesitan ser sustentadas a través de la oración, de la predicación y estos momentos son importantes pues, para hacer parte de ese sustento, la predicación. Qué bueno por los que pueden participar de momentos así. Muchas gracias, presbítero. Me alegra mucho su participación. ¿Quién más nos quiere dar algún aporte? No, pues al contrario, dar gracias a Dios que nos ha dejado pastores que dan cuentas a Dios por nuestras vidas y siempre hay un consejo a tiempo. Muy bien, valorar los consejos, porque los consejos tienen que ver cómo yo glorifico a Dios, no cómo gano más dinero, o cómo me lucro más, o cómo tengo una ganancia, o un bienestar, o un placer más. Eso es importante. Gracias, diáconos Sergio. ¿Quién más? Es importante reconocer si en nuestras iglesias hay cabras u ovejas. Muy bien, Juan David. Es importante porque es con quien yo me debo juntar, con quien yo debo hacer planes y a quién debo predicar si fuera posible, porque yo les voy a decir algo muy interesante. No sé si alguien quiera responderme esto. ¿Por qué debemos predicarle a las cabras? Sabiendo que son cabras y que siempre serán cabras. Porque Dios lo demanda, pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda, todo el mundo tiene que conocer de Dios.
Es decir, para juicio. Muy bien. ¿Por qué creen que cuando uno le predica a las cabras, ustedes saben qué hace la palabra de Dios con el no creyente? Yo sé que lo que dice el diácono Sergio es verdad, eso es para juicio, pero ¿qué hace en medio de la congregación? Revela su naturaleza. Pues, Exacto, revela su naturaleza. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a sacar de la congregación. Va a decir, me voy, no me aguanto, no vuelvo, no quiero que se metan en mi vida. Yo no estoy aquí porque no quiero ser gobernado, no quiero darle cuentas a nadie, no quiero cambiar, quiero ser el mismo. Eso es lo que hace la cabra. O si es hijo de Dios, pues se une. Exactamente, Juan David. Si es un hijo de Dios, se va a unir, va a decir yo necesito, yo quiero, va a cambiar su actitud y vamos a verlo crecer en la fe. Entonces miren que una comprensión correcta de la teología nos lleva a ser buenos consejeros, a recibir el consejo, ¿sí? Porque es muy fácil dar el consejo, pero sacar provecho del consejo es muchísimo mejor, pero solo será así si yo tengo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva, el espíritu de Dios, o sea, si soy una oveja del Señor y Dios me está protegiendo, me está cuidando, es a través de su diseño. Y esto es muy interesante porque le da dirección a mi vida, le da protección a mi vida, me da corrección a mi vida a través de esa predicación, de esa instrucción y de que yo estoy meditando la palabra. ¿Alguien más quisiera opinar o preguntar o hacer algún aporte? Muy bien, vamos a terminar, vamos a pedirle al diácono Mario que nos despida en oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la formación que nos permites tener, Dios, porque nos guías, nos diriges, nos orientas, Señor, nos corriges, nos exhortas, nos alientas, Señor, nos animas, Señor, a seguir, Señor, en tu congregación, en tu servicio, Señor, buscarte y poder ser útiles en medio de tu reino, Señor. Agradecemos por esta noche, Señor, y descansamos confiadamente en ti. En nombre de tu amado Jesucristo, Padre Celestial, te damos todas las gracias. Amén y amén. Nos vemos el próximo martes. Un abracito. Mañana, Mañana, pastor, que estamos bien. Hasta mañana a todos. Bendiciones. mañana. Bendiciones, pastor. hermano. Bendiciones, Dios los guarde. Adiós.